Estudiamos en nuestro estudio bíblico el libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento, dentro del cual estamos analizando el segundo discurso de Moisés a las orillas del río Jordán. Fíjese que los numerosos elementos que hemos considerado hasta aquí ante la revelación divina hacia su pueblo amado Israel, al menos tenemos como punto principal la alianza de Dios para con su pueblo amado. El contenido principal de esta alianza es el Decálogo, que es la ley fundamental, la cual fue promulgada directamente por Dios y pasa a ser la identidad dada por Dios a Israel. Luego podemos observar que la revelación de los propósitos de Dios para con su pueblo son dadas en forma paulatina. Al menos estas revelaciones integran tres aspectos principales que son de especial relieve para nosotros y que debemos tener en cuenta. Primero, la unidad de Yahvé, el ser de Dios. Segundo, la consagración de Israel que tiene que tener hacia su Dios. Y tercero, el don de la tierra que Dios ha dado. La primera parte, que es la unidad de Dios, es el gran baluarte nacional, el cual les distingue al pueblo de Israel del resto de las naciones de la tierra. El segundo, con respecto a la consagración que Israel debe tener, esta debe brotar de su corazón con ese amor de toda su alma, con un amor total y sin reserva. Y el tercer punto que es, o el aspecto que es el don de la tierra, es Dios el que da a conocer a su pueblo, o sea, que es Dios el que da a conocer a su pueblo amado y es el mismo que les guió y les cuidó a través del desierto. Y es el mismo ahora que les entrega gratuitamente todas las ciudades de Canaán con sus viñedos, sus olivares y sus cisternas. Decíamos que la anamnesis es la palabra que significa la conmemoración de los recuerdos, vienen a ser una parte de importancia en el desarrollo para el pueblo amado de Dios, donde al menos aquí existen en esa amnesis dos características de importancia. Primero, ese es el amor de Dios, y el segundo punto es ese temor reverente que tiene que tener el judío piadoso ante la revelación divina. Todo esto debe ser, apreciados hermanos, la guía de vida y la moldeadura del carácter, que es el reflejo principal, donde el reflejo principal de eso y esencial es que harás lo recto y lo bueno a los ojos de Yahvé. La verdad que el judío piadoso, apreciados hermanos, está llamado a vivir en la tierra prometida, pero está llamado a vivir con los ojos puestos en el cielo. Teniendo todo esto, apreciados hermanos, les invito entonces a seguir considerando en nuestro estudio bíblico el libro de Deuteronomio. El estudio que nos corresponde en el día de hoy va a ser la primera parte del capítulo 7, donde vamos a leer desde el texto 1 hasta el texto 10. Así dice la palabra del Señor. Cuando Yahvé tu Dios te hubiere introducido en la tierra en la cual tú has de entrar para poseerla, y hubieres echado delante de ti muchas gentes, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, y al Cananeo, y al Fariseo, y al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más fuertes que tú, y Yahvé tu Dios las hubiere entregado delante de ti, y las hirieres, del todo las destruirás. No harás con ellos alianza, ni las tomarás a merced. Aquí hay unas observaciones como estamos realizando a medida que vamos el texto bíblico. Aquí en el texto 2 podemos observar que cuando dice y las hirieres, fíjese que en la Septuaginta, que es la versión en griego del Antiguo Testamento,
dice, y las derrotarás enteramente. O sea, cuando dice, Yahvé tu Dios las hubiere entregado delante de ti y las derrotarás enteramente, del todo las destruirás, no harás con ellos alianza, ni las tomarás a merced. Texto 3. Y no emparentarás con ellos, ni darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija por tu hijo. Texto 4, por favor. Porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Yahvé se encenderá sobre vosotros y te destruirá presto. Aquí también tenemos una observación. Fíjese que pese que el sujeto está en singular, en el texto masorético hebraico, fíjese que aparece en plural cuando habla sobre servir, servir a dioses. Fíjese que ahí el verbo que se usa acá en el texto masorético es beabdu, viene de la raíz abad, que significa servir. Entonces nosotros serviremos. Entonces el texto dice así, porque desviará a tu hijo en pos de mí y nosotros serviremos a dioses ajenos. Y el furor de Yahvé se encenderá sobre vosotros y te destruirá presto. Ahí hay otra observación en el texto 4. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus esculturas, perdón, sus estatuas, y cortaréis sus bosques y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo a Yahvé tu Dios. Yahvé tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial. Aquí también tenemos otra observación. Fíjese que ahí la palabra especial, para hacerle un pueblo especial, en el texto masorético hebraico aparece la palabra segulach, que es tesoro. O sea, vale decir, da a entender que Yahvé tu Dios te ha escogido para hacerle un tesoro especial, un pueblo que es un tesoro especial. Es decir, también el texto masorético hebraico ahí con esa palabra seulah se refiere de una posesión privada. Entonces, Yahvé tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo de tesoro, un tesoro, o un pueblo de posesión privada. Fíjese que en la Vulgata, perdón, en la Septuaginta, la versión griega, ahí la palabra especial aparece como superior, o sea, un pueblo superior a los otros pueblos, a eso se refiere. Y en la Vulgata, que es la versión en latín, hecha en el año 382 después de Cristo, aparece la palabra peculio allí, un pueblo peculio, es decir, un pueblo de un patrimonio, que tiene un patrimonio que es de una posesión especial. Estos son todos los, no decir, las distintas derivaciones digamos, de palabras, de vocablos en las distintas versiones que se encuentran en los manuscritos. Bien, entonces Yahvé tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo de posesión privada, un pueblo de tesoro, un pueblo de patrimonio, de posesión especial, un pueblo superior, más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Texto 7, por favor. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Yahvé y os ha escogido, porque vosotros erais los más pocos de todos los pueblos, sino porque Yahvé os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Yahvé con mano fuerte y os ha rescatado de la casa de siervos, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Yahvé tu Dios es Dios, Dios fiel,
que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones, y que da el pago en su cara al que le aborrece, destruyéndolo, ni lo dilatará al que le odia, en su cara le dará el pago. Que el Señor bendiga su palabra. Al leer la historia de los tratos de Dios con las naciones en relación con su pueblo de Israel, la verdad que nos viene a la memoria las primeras palabras del Salmo 101, que dice: misericordia y juicio cantaré, dice el salmista, ahí en el Salmo 101. Y observamos el despliegue de la misericordia de Dios para con su pueblo, en persecución de un pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y vemos también la ejecución del juicio sobre las naciones a causa de la mala conducta que esas naciones, a través de los años, de los siglos, han manifestado y se han conformado allí en la tierra de Canaán. Todos los pueblos que hemos leído, ¿no es cierto? Los pueblos, el Ebeo, el Eteo, perdón, el Gergeseo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Ebeo, el Jebuseo, fueron pueblos, ¿no es cierto?, de una mala conducta. Y la verdad que la palabra mala conducta queda bastante pequeña ante todas las consideraciones de hábitos que estos pueblos tenían. No solo eran politeístas, o sea, de adorar muchos dioses, sino que sus hábitos de hacer sacrificios de niños y de muchas cosas que son abominables a los ojos del hombre y de Dios, hacen de que estos pueblos, ¿no es cierto?, la ejecución del juicio de Dios sobre estos pueblos era causa de esta mala conducta. En lo primero vemos la soberanía de Dios en el juicio sobre estos pueblos. Y en lo último vemos la justicia de Dios. En todos los caminos de Dios, ya sean en su misericordia o ya sean en sus juicios, fíjese que hablan en alabanza y provocan el homenaje del pueblo de Dios para siempre. Y ante ese aspecto podríamos leer al menos 2 textos en el libro de las Revelaciones. Les invito a leer Apocalipsis, capítulo 15, fíjese. Vamos a considerar 2 textos allí en el capítulo 15 de Apocalipsis, el libro de las Revelaciones, el texto 3 y 4, el versículo 3 y 4. Y dice así el texto: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Aquí cabe una observación, apreciados hermanos. El texto hebraico habla de Rey de las naciones. A Cristo nunca se le denomina el Rey de los santos. Subraye esta palabra aquí en el texto en español que tenemos en nuestra Biblia y coloque una nota. El texto hebraico se refiere, dice, digamos, literalmente, el Rey de las naciones. Nunca al Señor Jesús se le ha llamado el Rey de los santos. Volvamos a leer el texto 3 entonces. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque tú solo eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios son manifiestos.
tus juicios son manifiestos. Este es el espíritu con que se debe contemplar los caminos de Dios. Cuando Él obra como gobernante en su economía divina, muchos hayan algunas dificultades en cuanto a las direcciones dadas por este gobernante en su economía divina, por Dios, las direcciones dadas a Israel con respecto a las naciones que habitaban en Canaán. Muchos no pueden entender cómo un Dios misericordioso pudo mandar a su pueblo que pasara a filo de espada a mujeres y niños. Evidentemente que aquellos que no comprenden la visión que dice Apocalipsis en su texto 3 y 4, el lenguaje que dice Apocalipsis, en que los que creen en la soberanía y en la economía y en el ser de Dios cantan ese cántico de Moisés, ¿no es cierto?, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, y pueden decir: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Todopoderoso. Y podemos decir: justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque tú solo eres santo, por lo cual un día vendrán todas las naciones y adorarán delante de ti, porque tus juicios, oh Dios, son manifestados. El lenguaje de Apocalipsis, muchos no están preparados para decir eso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. Muchos no pueden atribuir la justicia de Dios en todos los procedimientos. Y estos que no pueden hacer suyo el lenguaje de Apocalipsis y cantar junto con Dios este cántico, no entran evidentemente en el juicio de Dios. Aquellos que no pueden establecer el lenguaje de Apocalipsis y el lenguaje de la dirección del mandato divino a que Israel eliminara a hombres, mujeres y niños de estos pueblos cananeos. Muchos, fíjese, miden los actos gubernativos de Dios en su economía con la vara de su propio criterio humano, que es superficial. Miden lo infinito con el criterio humano, que es finito. Miden lo infinito con lo finito. En otras palabras, miden a Dios por ellos mismos. Es decir, juzgan a Dios con su propio nivel de racionamiento y de criterios, en una forma superficial. Esto es ciertamente una fatal equivocación. No tenemos la competencia para formar un juicio sobre los caminos de Dios. Y es una presunción por parte del hombre hacer tal intento. El Señor dijo a través de la boca del profeta: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Yahvé, el ser de Dios. Fíjese que tenemos otra alusión acerca de la misericordia y la justicia divina. Les invito al Salmo 136, el Salmo 136, y vamos a leer allí una porción del Salmo, desde el texto 10 al texto 22. Salmo 136, texto 10. Dice así la palabra del Señor: al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia.
con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar Bermejo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar Bermejo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sejón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. A Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Aquí vemos, apreciados hermanos, que el herir de muerte a los primogénitos de Egipto y la liberación de Israel, el paso de a través del Mar Rojo, la total destrucción del ejército de Faraón, la matanza de los cananeos y la entrega de la tierra, de sus tierras a Israel, todo esto demuestra la eterna misericordia de Yahvé, el ser de Dios. Así fue y así será. Todo ha de redundar a la gloria de Dios. Lo finito no puede comprender lo infinito, pero sus juicios son inescrutables y podemos aún descansar en tranquilidad y seguridad de que todos los caminos de Dios son justos y todos sus juicios son rectos. Todo esto nos hace comprender las primeras líneas de nuestro capítulo que hoy nos ocupa. Los cananeos no habrían de recibir misericordia de las manos de Israel. Sus iniquidades habían alcanzado el punto culminante y no quedaba más que la inflexible ejecución del castigo divino. E Israel iba a ser el agente ejecutor. Así podemos leer la segunda parte de nuestro texto del capítulo 1, aquí el texto 2, que dice, ¿no es cierto?, al Ebeo, al Geseo, al Amorreo, al Cananeo y al Fereceo y al Ebeo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más fuertes que tú. Y Yahvé tu Dios las hubiera entregado delante de ti y las hirieres, del todo las destruirás. Allí decíamos, ¿no es cierto?, que la palabra hiriereis era las derrotarás enteramente y del todo las destruirás. No harás con ellos alianza, ni las tomarás a merced, y no emparentarás con ellos. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Yahvé se encenderá sobre vosotros, y te destruirá presto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis y quebrantaréis sus estatuas, y cortaréis sus bosques, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Tales fueron las instrucciones por Yahvé a su pueblo, instrucciones claras y explícitas. No debía haber misericordia para los cananeos. No podían pactar con ellos, hacer alianza, ni unirse a ellos, ni trabar un compañerismo de ninguna clase. Lo que debía hacer Israel era un juicio no atenuado y una absoluta separación. Una absoluta separación
de estos pueblos. Pero sabemos cuán pronto completamente Israel faltó en llevar a cabo tales instrucciones claras y explícitas. Apenas habían sentado los pies en la tierra de Canaán, cuando ya hicieron alianza con los Gabonitas. El mismo Josué, allí en el libro de Josué, cayó en el engaño. Los Gabaonitas se vistieron de vestidos andrajosos y figuraron un pan mohoso. El mismo Josué cayó en el engaño con los vestidos andrajosos y el pan mohoso de aquellas astutas gentes. Y también los Gabaonitas engañaron a los príncipes de la congregación y fueron causa de que obraran de un modo contrario al terminante mandato de Dios. Fíjese que si Josué, más bien dicho, digamos, el pueblo de Israel, se hubiera dejado guiar por la autoridad de la palabra de Dios, no hubieran caído en el grave yerro de establecer alianza con una gente a la que debían haber exterminado. Aquí vemos que la obediencia implícita a la palabra de Dios, la visión de la obediencia implícita a los preceptos de Dios, a la autoridad divina, es de una gran salvaguardia moral contra las astucias del enemigo. Y déjenme decirle, apreciados hermanos, que esta es una realidad hasta el día de hoy. No hay duda que la relación hecha con astucia de los gabaonitas era plausible y todo el aspecto de los mismos daba un aire de verdad en sus afirmaciones que este pueblo decía. Pero, Israel, es decir, esa astucia de los gabaonitas, a pesar de que su aspecto de ellos y el aire de verdad con que hablaban, ello no debió haber producido el menor efecto moral sobre el ánimo de Josué y de los príncipes del pueblo de Israel, y no se hubiera producido si hubieran recordado la palabra de Dios y la autoridad divina. Israel faltó a eso. El judío piadoso faltó a eso. Josué faltó a eso. Los príncipes israelitas faltaron a esos. Ellos discurrieron acerca de lo que vieron sus ojos, en vez de obedecer a lo que se les había dicho. El pueblo de Israel, al mirar a este pueblo, se basó en la razón al ver los vestidos andrajosos y al ver el pan mohoso, se basó en la razón y en la vista. Y sabemos muy bien que la razón y la vista, apreciados hermanos, no es un guía para el pueblo de Dios, sino que hemos de ser guiados y gobernados absolutamente por la palabra de Dios. En el día de hoy tenemos más luz, porque aparte de la palabra de Dios, somos llenos del Espíritu de divinidad, el cual nos guía a toda verdad y nos presenta a Cristo en nuestras vidas. La verdad, apreciados hermanos, que el ser guiados y gobernados absolutamente por la palabra de Dios, esto es un privilegio del orden más elevado.
Y está al alcance, fíjese, ese privilegio tan elevado, está al alcance del más sencillo y menos instruido Hijo de Dios. La palabra del Padre Celestial, la voz del Padre Celestial, la mirada del Padre Celestial puede guiar al menor y más débil de los hijos de Dios, como yo. Necesitamos tan solo tener un corazón humilde y obediente. No se precisa tener una inteligencia poderosa y hábil para ser guiados por la palabra de Dios y tener la sensibilidad de escuchar la voz del Espíritu de divinidad que en el Hijo de Dios está derramado sin medida, dice la Escritura, sin medida. Solo basta tener un corazón receptivo, un alma sensible a su voz, un alma que se deja afectar por los preceptos divinos y con una fe sencilla, con una mirada a los preceptos divinos y a la voluntad de Dios. No haréis alianza con ellos, es el precepto. Los zapatos gastados y los vestidos andrajosos y los panos enmohecidos de los gabonitas podrían haber alterado el alcance del mandamiento divino. No, por cierto, de ninguna manera. Nada podrá justificar jamás el más mínimo motivo para poder rebajar, ni en el grueso de un cabello, el patrón de la obediencia de vida que tenemos que tener a la palabra de Dios. Si aparecen dificultades en nuestro camino, escuche bien, apreciado hermano, apreciada hermana, si aparecen dificultades en nuestro andar, en nuestro camino, si se presentan cosas para las cuales no estamos preparados y en cuanto a las cuales somos incapaces de formar un juicio, ¿qué hemos de hacer? ¿Hemos de discurrir? ¿Nos apresuramos a deducir con nuestra razón y ver y analizar la situación con nuestra vista? ¿O obraremos con nuestro propio criterio? No, por cierto. No, por cierto. ¿Qué hemos de hacer entonces? Esperar en Dios. Esperar con paciencia. Esperar con humildad. Esperar con fe, que es creer, confiar y obedecer. Esa es la fe verdadera. El Señor dice en su palabra, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46, está ese texto. El texto 6 de nuestro capítulo, que nos ocupa en esta noche en nuestro estudio, Moisés expone ante su pueblo el fundamento moral de la conducta que ellos debían seguir con respecto a los cananeos. ¿Qué dice el texto 6? Porque tú eres pueblo santo a Yahvé, tu Dios. Yahvé, tu Dios, te ha escogido para ser un pueblo especial. Decíamos allí que el texto, ¿no es cierto?, se refiere exactamente, permítame, ¿no es cierto?, un pueblo, un tesoro especial, un pueblo de posesión privada, un pueblo que tiene un patrimonio, un pueblo que tiene una posición especial. He ahí el fundamento moral que da Moisés a Israel. Porque tú eres un pueblo santo, apartado,
para o a Yahvé tu Dios. Yahvé tu Dios te ha escogido por ser un pueblo, un tesoro especial, un patrimonio especial, una posición privada, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. He ahí el fundamento moral. Ese principio expuesto aquí tiene un carácter muy importante. ¿Por qué debía el pueblo mantener la más marcada separación con los cananeos? ¿Por qué debían rehusar firmemente hacer una alianza o unirse en matrimonio con ellos? ¿Por qué debían demoler sus altares, quebrar sus estatuas y abatir o talar sus bosques? Sencillamente porque ellos eran un pueblo santo, un pueblo apartado. ¿Y quién los había constituido un pueblo santo, un pueblo apartado? Yahvé, el ser de Dios, que se había revelado a su pueblo. Los había escogido y los había amado y los había redimido y los había apartado. Esa era la razón, que fuera de su competencia y de su prerrogativa prescribirles cómo debían ser. Y la Escritura dice, ser santos, porque yo soy santo. Esto es un reflejo, apreciados hermanos, de cómo nosotros tenemos que ser como hijos de Dios. No se trata aquí de apártate de mí porque yo soy más santo que tú. No, no se trata de eso. El texto 7 y el texto 8 de nuestro capítulo que estamos considerando da esa respuesta. Leámoslos. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Yahvé y os ha escogido, porque vosotros erais los más pocos de todos los pueblos, sino porque Yahvé os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Y os ha sacado Yahvé con mano fuerte y os ha rescatado de casa de siervos, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Qué palabras tan convenientes para Israel. Y les cuento un secreto, apreciados hermanos. Qué palabras tan convenientes para nosotros. Son palabras saludables y necesarias. Estas palabras, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Yahvé y os ha escogido, porque vosotros erais los más pocos de todos los pueblos, sino porque Yahvé os amó. Apreciados hermanos, qué palabras tan saludables y necesarias para nuestro corazón. El Señor no te ha escogido a ti, apreciado hermana, apreciada hermano, porque eres una gran persona con una gran inteligencia y un prodigio. Te escogió del mundanal ruido te escogió. Nos escogió de la escoria que hay en medio de este mundo. Y te escogió porque te amó. Y su amor fue a lo sumo. Fue tanto su amor que dio a su Hijo unigénito, para que en Él tengas vida eterna en Cristo Jesús. Estas palabras tan saludables y necesarias, tanto para Israel en su tiempo como para nosotros en el día de hoy,
manifiestan toda la dignidad, todos los privilegios y todas las bendiciones. No se debían a sí mismos, no se debía a cómo era Israel en sí mismo, no se debía a su propia bondad o a su propia grandeza, sino sencillamente al hecho de ser amados por Dios, identificándose con ellos, Dios identificándose con ellos en su bendita bondad y en su gracia soberana. Y eso en virtud del pacto que hizo con sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Pacto ordenado en todas las cosas y un pacto firme. De igual manera, el Señor ha hecho con su pueblo amado en el día de hoy un pacto eterno en Cristo Jesús. Y te ha escogido, te ha rescatado, no porque eres una gran persona, sino porque te amó. Porque te amo. Todo descansaba entonces, y todo descansa sobre la eterna estabilidad de la gracia de Dios. Y por lo mismo, apreciados hermanos, está excluida la jactancia humana. En Yahvé se gloriará mi alma, oiránlo los hombres y se alegrarán, dice la Escritura. El propósito firme de Dios es que ninguna carne se gloriará en su presencia. Él apartará del varón la soberbia. E Israel debía aprender y recordar su origen y su verdadero estado. Los textos 9 y 10, podríamos leerlo para recordarlo, dicen: conoce pues que Yahvé tu Dios, Dios es Dios, Yahvé tu Dios es Dios y Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Y él da el pago en su cara al que le aborrece, destruyéndolo, ni lo dilatará, dilatará al que le odia, y en su cara le dará el pago. Aquí tenemos dos hechos importantísimos expuestos a nuestra consideración. El primero, lleno de rico consuelo y aliento para todo verdadero amante y creyente en el Señor. Y el segundo, repleto de la más intensa solemnidad para todo aquel aborrecedor de Dios. Y no en vano la Escritura dice, apreciados hermanos, a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Si por la gracia infinita tenemos el amor de Dios, que hoy es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor bendiga su palabra, apreciados hermanos, y en la voluntad del Señor seguiremos considerando en nuestro estudio bíblico el libro de Deuteronomio.